Bien, hemos terminado entonces de analizar las clasificaciones del acto jurídico que están planteadas para este curso y que aparecen como las más relevantes a lo largo de sus estudios de derecho civil. ¿Mm? Así que lo importante es leerlas y siempre entender que los actos jurídicos no son exclusivos. No existe el unilateral, el bilateral, no existe el gratuito, el de familia. Un solo acto puede revestir todas estas características. ¿Ah? Cuando uno analiza, por ejemplo, el contrato de matrimonio o del acto jurídico matrimonial, se encuentra con que tiene una faceta obviamente de familia, porque se refiere a la comunidad de afectos que implica el matrimonio, pero también tiene una variante patrimonial, como es el régimen patrimonial. Sigue siendo un acto jurídico, en este caso bilateral, no puede ser considerado obviamente ni oneroso ni gratuito, pero obviamente que reviste estas características, de hecho es un acto puro y simple, ¿no? Nadie se puede casar a plazo. Para algunos no es una mala idea, ¿eh? Es un planteamiento que hicieron por ahí algunos profesores brasileños, casarse a plazo. Pero bueno, es un acto jurídico puro y simple desde esa perspectiva y totalmente formal. ¿Ven? O sea, un puro acto puede tener implicancias desde el punto de vista en todas las categorías. Bien, así que tenerlo presente cuando pongamos ejemplo o cuando demos una tarea en que yo señale el acto jurídico y usted me coloque todas las categorías en las cuales pudiera este acto ingresar. Bien, bueno, analicemos ahora el segundo paso o digamos avancemos en la unidad en cuanto a que tenemos que ver los elementos del acto jurídico, que ya lo hemos ido mencionando. Hemos dicho que hay elementos de la esencia, aquellos sin los cuales el acto no nace o no produce efecto alguno, los actos, perdón, los elementos de la naturaleza, que son aquellos, de acuerdo al 1444, que se entienden pertenecer, y luego los que hemos visto como elementos accidentales, que son aquellos que se incorporan por medio de cláusulas especiales. Aquí viene la médula. En su momento, ¿se acuerdan? La alcanzamos a dibujar allí, porque vamos a analizar nosotros los elementos esenciales, es decir, aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. Aquí la tradición nuestra, la tradición jurídica chilena, suele hacer una división y señala que existen elementos esenciales comunes y elementos esenciales especiales. Es una doctrina que ustedes podrán encontrarla porque se habla de elementos esenciales comunes aludiendo al 1445, que habla de la capacidad, el objeto, la causa eh, y el objeto, dije objeto, causa, capacidad, solemnidades legales, pero también existen o existirían en este concepto de esta doctrina elementos esenciales especiales. Y se suele citar como ejemplo el plazo en el usufructo. ¿Por qué? Porque el plazo es una modalidad, pero no existe usufructo si no hay plazo. Entonces, por eso dirían que es una modalidad que se introduce como elemento esencial especial. Pero siguiendo la corriente mayoritaria, hablamos simplemente de elementos esenciales, de los cuales la doctrina chilena ha hecho una distinción entre lo que nosotros vamos a reconocer como requisitos de existencia y requisitos de validez. Interesante la distinción que se produce aquí porque tiene sus orígenes en uno de los grandes debates que ustedes van a analizar aquí en el acto jurídico, que son los debates que se refieren a la existencia como sanción a los actos jurídicos. Es un gran tema porque efectivamente para muchos la inexistencia es una especie de sanción de orden filosófica, por decirlo así, porque no podemos estar enfrentando un castigo a lo inexistente, si ustedes se pueden dar cuenta.
cómo yo sanciono lo que nunca llegó a existir si no existe. ¿Ven? Entonces es como un poco debate filosófico, aunque después vamos a darnos cuenta que no es tan filosófico y es más concreto. ¿Ya? Pero el hecho de que la doctrina distinga entre requisitos de existencia y requisitos de validez nos hace ver desde ya que en efecto nos enfrentamos a dos categorías de requisitos. Cuando se omite un requisito de existencia, el acto no llega nunca a configurarse, no llega nunca a existir. Distinto sería el requisito de validez, porque este llega a existir, este nace, pero nace viciado. Es un acto anulable. ¿Ven? Eso es entonces lo que marca la diferencia entre ambas situaciones, entre ambas, digamos, figuras de requisitos de existencia y requisitos de validez. Ahora, les decía yo que la polémica se remonta a un hecho histórico interesante porque para nosotros está teniendo o tuvo, yo creo que todavía tiene connotación en nuestros días, ¿no? Y que es el matrimonio igualitario. El Código Civil francés, por eso hay que remontarse a la historia, el Código Civil francés estableció que efectivamente el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer, pero no estableció sanción para el caso que se infringiera esa norma. Y eso fue lo que de alguna manera genera en algún minuto la controversia. Aquí el tiempo es importante. El código es de 1804. Durante la primera mitad del siglo XIX se fue generando la doctrina de ese código. La jurisprudencia lo fue utilizando y los autores fueron construyendo una teoría a partir de lo que el legislador francés había plasmado en ese código. Y dos son los presupuestos fundamentales que nos sirven. Lo que se había dicho, en primer lugar, es que la nulidad produce efectos solo cuando una sentencia así lo establece. De manera que mientras no haya sentencia, el acto produce todos sus efectos. Primera cosa. Y segundo, que para que exista nulidad de un acto, para que haya nulidad de un acto, tiene que haber un texto legal que así lo establezca. No hay nulidad sin texto. N'est pas nullité sans texte, como decimos nosotros los franceses. Ese es un chiste mío que siempre digo. Pero bueno, si hay algún profesor o profesora de francés, me disculpa. ¿Ah? Pero en el fondo la frase es la misma, el n'est pas nullité. No existe nulidad si no hay un texto legal que así lo establezca. Nosotros tenemos, por ejemplo, que si se omite el objeto, el código dice en 1682, hay nulidad absoluta. ¿Ven? Está la falta, está la sanción. Pero resulta que el código francés no señalaba en ninguna parte que si se configuraba un matrimonio entre personas del mismo sexo, había nulidad. Y se había llegado a la conclusión de que si no hay nulidad en virtud de una sentencia, el acto produce todos sus efectos. Entonces, imaginemos la situación, no la conocemos, pero imaginémosla, fueron, porque tiene que haber ocurrido para haber generado el debate, fueron dos personas del mismo sexo, dos varones, a lo mejor capaz que hayan sido dos estudiantes de leyes, y se presentaron ante el oficial civil y dijeron, nosotros queremos casarnos. Imagínense, siglo XIX. Entonces, el oficial ha dicho, en ningún caso, la ley dice que efectivamente debe ser entre hombre y mujer. Sí, pero ninguna ley dice que sea nulo el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y se abre este debate de decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esta situación? Y ahí surge un autor, que es Zachary o Zacarías, como ustedes quieran llamarlo, que este autor sostiene que en este caso no es un problema de nulidad, no es un problema de que el código no tenga una norma que sancione con nulidad. Lo que pasa es que estamos frente a un acto que no existe.
Y ahí entonces arranca esta famosa tesis de la inexistencia de los actos, que dice relación con que este matrimonio no puede llegar a existir porque es entre personas del mismo sexo. Y ahí se desarrolla, estamos hablando de mitad del siglo XIX, por eso les decía yo importante la fecha, porque eso hace concluir a los autores nacionales que es muy difícil que se haya llegado a Chile esta doctrina de la inexistencia y que el Código Civil la haya podido contemplar. Por esa razón, entonces, es que para algunos el Código Civil no contempla la inexistencia. Sin embargo, como ustedes saben, el debate doctrinario siguió después del siglo XIX y siguió del XX, y grandes profesores se opusieron allí, Claro Solar y Alessandri. Acá tengo los textos antiguos de Alessandri, no se alcanzan a ver los de Claro Solar, que son de posturas absolutamente distintas, en cuanto a que sí está aceptada la inexistencia y no está aceptada la inexistencia. Interesante debate, les decía yo, parece que se mantiene la cotidianidad de hoy. Sin embargo, parece que hoy día el tema no va por la inexistencia ya del matrimonio, sino por un problema de igualdad. Hay nuevamente un caso ante el Tribunal Constitucional de dos chicas que están unidas civilmente, entiendo que se casaron en España y concibieron un hijo, y el problema es que ellas quieren que ese hijo lleve el apellido de ambas, en calidad de ambas de madre. Entonces, han ido ante el Tribunal Constitucional para alegar que el matrimonio igualitario debe ser aceptado por la legislación chilena, y si así ocurre, tendría que aceptarse que pueda tener dos mamás el hijo. ¿Ven? Pero bueno, eso lo veremos más adelante, a lo mejor en otras asignaturas, pero en esta nos quedamos con el tema de la inexistencia. Bien, a tenerlo presente porque es el tema de, una vez que ya comencemos a analizar los requisitos de existencia y validez, va a ser nuestra próxima clase. Bien, nos vemos, a cuidarse y cuidarse mucho. Bien, adiós.